Bueno, entonces este tema es un tema más teórico que práctico, pero que es muy importante que nosotros conozcamos, sepamos, sobre todo en el área de tecnología, ¿no? Porque de ahora en adelante todo va a ser mediado por tecnología, entonces es muy importante, sobre todo si usted quiere seguir estudiando, que usted conozca esto. Entonces el tema de modelos pedagógicos en la era de la información. En esta era en la que estamos, en la era de la información, recuerde que la tecnología ha habido tres eras: la era agrícola, la era industrial y la tercera era en la que estamos ahora, que es la era de la información. Esta era pues tiene unas características, usted ya pues de pronto las habrá visto, y pues la era de la información ha influenciado también el campo pues de la educación, ¿cierto? Porque al fin y al cabo la educación tiene mucho que ver con la información. La educación tiene más que ver con el conocimiento, ¿cierto? Recordemos que conocimiento e información no es lo mismo, ¿no? La pregunta para todos: ¿qué podría ser la diferencia entre conocimiento e información? ¿Cierto? Entonces, conocimiento es cuando usted ya ingresa la información a su ser, ¿cierto? Cuando usted ya sabe, conoce, practica la información, esta información se vuelve en conocimiento. Entonces, vamos a hablar un poquitico de los modelos pedagógicos. Primero que todo, ¿qué son los modelos pedagógicos? ¿Qué es un modelo pedagógico? Bueno, un modelo pedagógico es un cuerpo conceptual, ¿cierto? Teórico, que explica cómo sería la pedagogía, es decir, cómo sería el arte de la enseñanza, cómo sería el acto de enseñar y cómo sería el acto de aprender, ¿cierto? En otras palabras, para que me entiendan, un modelo pedagógico es como el estilo de enseñanza, ¿cierto? Que de pronto cada profesor podría tener. Es diferente, no es lo mismo estilo que modelo pedagógico, pero para que entiendan es eso, ¿cierto? Usted, sin saber mucho de pedagogía, puede saber que los diferentes profesores tienen diferentes formas de enseñar, ¿cierto? Hay unos, por ejemplo, que hablan mucho, ¿cierto? Hay otros que hablan poco, hay otros que hacen, por ejemplo, juegos en sus clases, otros que no las hacen, hay otros, ¿cierto? Cada profesor tiene sus formas diferentes de enseñar. Y también existen, pues, las formas diferentes de aprender, ¿cierto? Entonces, dentro de todos los modelos pedagógicos existen dos, digamos, los dos que son extremos, que son el conductismo y el constructivismo. El conductismo, digamos, lo que está en un lado, y en el otro extremo está el constructivismo. Entonces, ¿cómo sería el conductismo? El conductismo también se llama modelo pedagógico tradicional, ¿cierto? Es decir, es lo tradicional, es lo que siempre ha estado, lo que, digámoslo así, ha estado más antiguo en los colegios y en todas partes donde enseñan, ¿cierto? Entonces el conductismo, bueno, qué hace el estudiante? El estudiante pues hace unas cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el conductismo, el estudiante es un receptor, es decir, el estudiante se sienta y espera que el profesor le dé todo. Eso pasa en el conductismo, ¿cierto? En el constructivismo no pasa eso, es lo contrario. El estudiante es el que debe hacer prácticamente todo, porque al hacer todo así va a aprender. Entonces el conductismo, el estudiante está quieto, ¿cierto? Sentado en la silla, y el profesor explica, y ya, ¿cierto? En cambio aquí no, el estudiante actúa, hace cosas, hace actividades, hace esto, y al hacer esas actividades, así es que va a aprender. O sea, esa es la diferencia entre constructivismo y conductismo. En el conductismo, el estudiante, ¿qué busca? ¿Qué busca el conductismo? Que el estudiante cambie su conducta, es decir, cambie su forma de actuar, ¿cierto? Cambie su forma de actuar. En cambio aquí, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca el constructivismo con el estudiante? Que el estudiante construya su propio conocimiento basándose en una interacción con la realidad, ¿cierto? Entonces es muy importante eso, ¿cierto? Cuando un estudiante entra en contacto con la realidad, va a aprender, ¿cierto? Yo les pongo este ejemplo: yo les voy a dar a ustedes una clase de cómo se repara una moto. ¿Cómo aprende más un estudiante? Si él se sienta a escuchar qué habla un profesor, cómo se repara la moto, o si pone el estudiante a que coja la moto, desarme las partes, las arme otra vez, ¿cómo aprende más? ¿Cierto? Aprende más el estudiante, pues creo yo, no sé qué pensarán ustedes, que coja la moto, la desarme y él mismo experimente, ¿cierto?
Entonces esa es la diferencia del constructivismo. El constructivismo busca que el estudiante actúe, aquí simplemente que se quede quieto y ponga atención. En el conductivismo el estudiante recibe estímulos, ¿cierto? Estímulos, es decir, haga esto, ¿cierto? Tiene que hacer esto, para que él haga lo que le van diciendo que tiene que hacer. En cambio aquí el estudiante vive una experiencia, ¿cierto? Si usted desarma una moto, eso es una experiencia, ¿cierto? Si usted hace una fórmula del Excel, es una experiencia, experimentó. Si usted solamente ve, por ejemplo, un tutorial de Excel y no hace nada, eso sería puro conductismo. Pero si usted después coge eso y se apropia, ¿cierto? Y hace cosas, mueve las tablas, mueve fórmulas allí, funciona acá, entonces ahí ya usted está haciendo un modelo constructivista, ¿cierto? Sigamos. En el conductismo, el estudiante acude a un salón de clases, ¿cierto? Salón de clases es el conductismo. En el constructivismo no hay aulas de clase, sino que acude a un contexto, es decir, la clase puede ser dada en cualquier lugar, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, hay un pedagogo muy importante, se llama Vygotsky, y él dice que el conocimiento se aprende más es por el contexto que por que le digan a uno algo, ¿cierto? Por ejemplo, solamente por usted pisar un taller de mecánica, usted ya empieza a aprender de mecánica, ¿cierto? Si usted todos los días va a un taller de mecánica y se queda ya 2 horas, algo va aprendiendo de mecánica ahí, ya empieza a saber cómo se llaman los tornillos, cómo se llaman estas piezas, ¿cierto? O sea, porque usted se metió a un contexto. Lo mismo pasaría de pronto en informática, ¿cierto? Solamente por ingresar a una sala de informática, pues ya ahí, ya solamente por ingresar a una informática, pues ya por estar en contacto con los computadores, ahí ya hay un conocimiento, ¿cierto? Más que si simplemente los quedamos escuchando cosas y ya, o viendo cosas en un tablero. Aquí hay muchas cosas pues, por mencionar, ¿cierto? Por ejemplo, en la historia es muy famosas las historias de Leonardo da Vinci. Ustedes saben quién es Leonardo da Vinci, uno de los genios de la humanidad, uno de los más grandes pintores, y no solo pintores, genios. Inclusive pues tiene también una influencia en la tecnología, ¿no? Leonardo da Vinci, siendo un gran genio, nunca fue a un colegio. Jamás fue a un colegio. ¿Cómo se convirtió en un genio entonces este muchacho? Porque era un muchacho pobre, ¿cierto? No era pues un rey ni nada de eso, era un muchacho común y corriente. Y pues ahí lo metieron no a estudiar, a trabajar, a un taller de un pintor llamado Andrea del Verrocchio. Entonces ahí estando en el taller de Andrea del Verrocchio, pues lo ponían a hacer de todo, ¿no? Mézcleme esta pintura, tráigame láveme estos pinceles, aquí, ¿cierto? Lo normal de una cosa de pintura, ¿no? Y viendo a Andrea del Verrocchio, pues, se convirtió pues en el más grande pintor, digámoslo así, que ha parido la humanidad, ¿no? Puede ser él, ¿no? Su famoso cuadro de la Mona Lisa, ¿no? Es un cuadro que es súper enigmático y que pues es una obra maestra de la pintura, ¿no? Pero no solamente hizo pintura, recuerde que él diseñó un montón de cosas, ¿no? Diseñó el helicóptero, diseñó el traje de, ¿cómo se llama esto? El traje de buceo. Bueno, y así un montón de inventos que usted pone a buscar, todo lo que él hizo fue algo increíble, ¿no? ¿Y fue por qué? Porque él acudió a un lugar donde le estimularon su inteligencia, ¿no? Entonces fue a ese taller y en ese taller aprendió pues ese montón de cosas. Entonces mire que él no fue a un salón de clases, a él no le enseñaron así como que haga esto, no, él mismo fue, por él mismo meterse en ese campo, fue aprendiendo. En el conductismo está lo que se llama el estímulo-respuesta, ¿cierto? El profesor te pone algo para que y se espera que tú respondas algo, ¿cierto? ¿Cuánto es la tabla del 1? Entonces diga la tabla del 5, 5 por 4, entonces eso es más o menos puro conductismo, ¿no? Y aquí simplemente hay una experiencia y en la experiencia es que se adquiere el conocimiento. En el conductismo, más que todo lo que importa ahí es la memoria, ¿no? Tener mucha memoria, tener mucha memoria, saberse de memoria las cosas, ¿no? Mientras que el estudiante en el constructivismo no aprende memorizando, sino que aprende cuando hay un desequilibrio cognitivo y lo resuelve. ¿Qué significa desequilibrio cognitivo? Desequilibrio cognitivo es cuando usted se da cuenta por dentro que usted no sabe algo y que debe de saberlo. Ejemplo, yo le pongo a usted a hacer un ejercicio en Excel y usted lo ve y dice, no soy capaz de hacerlo. Entonces usted dice, y es increíble que yo a estas alturas no sepa hacerlo. Eso me está preocupando demasiado, ¿cierto?
Entonces usted se preocupa y usted mismo, por su propia cuenta, resuelve ese desequilibrio y aprende, ¿no? Sabe cómo hacerlo. Inclusive yo he visto que muchos estudiantes, cuando yo los he sometido a desequilibrios cognitivos, sobre todo cuando estamos en el aula de clase y logran resolverlo, se ponen muy contentos porque lograron resolver ese desequilibrio cognitivo. El año pasado, por ejemplo, cuando les dije, bueno, todos por favor van a hacer una lista personalizada en Excel. Y a pesar de que habían visto las explicaciones y todo con los tutoriales que hemos visto, muchos vieron eso, tenían copiados en el cuaderno, pero cuando fueron a resolverlo no supieron cómo hacerlo. Entonces sí cayeron como en una especie de angustia. Muchos dijeron, ay, ¿qué vamos a hacer? Miremos el cuaderno. Miraron el cuaderno y ahí estaban los pasos, tenían todo copiado. Lo miraron, lo hicieron y cuando lo hicieron, yo veía que muchos lo hacían y aplaudían. Se ponían contentos. ¿Cierto? Entonces el desequilibrio cognitivo es cuando usted se da cuenta que usted no sabe algo. Y entonces usted se desespera y quiere saberlo. Ahí es cuando una persona aprende. ¿Cierto? Entonces cuando usted lo enfrenta en algo que es difícil, ahí lo están enfrentando a un desequilibrio cognitivo. Entonces es muy importante eso, ¿no? Porque la gente es muy contenta no sabiendo nada y es más, no saben nada y son contentos de no saberlo, son tranquilos por no saberlo. Una persona inteligente, digámoslo así, se caracteriza porque él está preocupado porque quiere saber más siempre, no porque lo sepa todo, sino porque él quiere saber más. Por eso pues hay una frase muy famosa de hace muchos años, de hace miles de años, de este famoso filósofo llamado Sócrates, que decía, solo sé que nada sé. ¿Cierto? La persona que más sabe más siente que no sabe. En cambio, el que sabe una bobadita por ahí cree que sabe mucho. Entonces es muy importante eso, ¿no? En el conductismo se mantiene en un estado infantil, es decir, el estudiante es tratado de forma infantil. Haga esto, ¿cierto? Le dan órdenes. Pues no aprende a pensar por sí mismo, siempre depende del profesor para pensar. Es decir, si el profesor no le dice haga esto, no lo hace. ¿Cierto? Si usted, por ejemplo, solamente hace sus tareas y ya, le va a decir una triste noticia, usted todavía no está estudiando, usted está cumpliendo con las tareas. Pero si usted, además de hacer las tareas, busca por su propia cuenta de alguna materia, no tiene que ser de todas. Supongamos que en artística, hizo los ejercicios de artística, pero usted dice, no, yo quiero ser un gran artista. Entonces, ¿usted qué hace? Usted empieza a buscar información, ¿cierto? Estudiar, practicar, dibujar, ¿cierto? Dibuja por su propia cuenta, no que las tareas que le hace el profesor, sino porque le gusta dibujar. Y así con todas las materias. Que es que yo quiero hacer un teso en matemáticas, solamente hago lo del profesor y ya no. Usted por su cuenta coge un libro de matemáticas, ¿cierto? Ahí es donde una persona, digámoslo así, superó la etapa infantil y ya, digámoslo así, está preparado para ingresar al mundo del conocimiento real. En el constructivismo crece intelectualmente en cada nueva experiencia que le transforma sus esquemas mentales, ¿cierto? Cada vez que un estudiante hace una tarea en el constructivismo o hace una actividad que el estudiante debe sufrir una transformación. Esto es lo que dice un pedagogo llamado Abu Subel. Abu Subel dice que una persona sabe, o sea, aprende o no aprende si esa persona se transforma o no. Si usted es igual la misma persona que tiene lo mismo en el cerebro que tenía antes de entrar a un curso, pues es la misma persona, siente lo mismo, hace lo mismo, entonces usted no ha aprendido. Pero si usted se transformó, sí es otra cosa. Eso se llama experiencia significativa. Eso son lo que hace el estudiante. Ahora, ¿qué hace el profesor en cada uno de estos, modelos, ¿no? El conductismo. Entonces, en el conductismo, el protagonista es el profesor, ¿cierto? El profesor es el protagonista, ¿no? Por ejemplo, en algunos colegios, inclusive yo estaba en algunos colegios de esos, todavía quedan residuos de estas prácticas conductistas. Por ejemplo, que el docente lo ponían como una especie de altar, ¿no? Como una especie de, para dar la clase se subía como una tarima, ¿cierto? Y los estudiantes estaban abajo, ¿no? Estaban abajo. Era el protagonista, ¿cierto? Prácticamente asistir a una clase en el conductismo es como ir a una película donde el único que actúa es el profesor, ¿cierto? En el constructivismo el docente no es el protagonista, simplemente es un guía, un asistente, ¿no? Esto es como lo que yo digo de los equipos de fútbol, ¿no? En un partido de fútbol, ¿qué es lo que más se ve? Los jugadores, ¿no? No se ve al DT. El DT está en el banco, de pronto en algún ratico lo filman, ¿no? Lo muestran en la televisión, pero no es el protagonista son los jugadores. Y el DT está por detrás diciendo haga esto, corra allí, meta un gol allí, cabecea allí, ¿cierto? Pero no es que él está en la mitad de la cancha ahí correteando, no, el que está en la mitad es el jugador, ¿cierto? Conductismo. ¿Qué hace en el conductismo el docente? Secuencia las enseñanzas fijas, siguiendo unas pautas fijas predeterminadas, las cuales el estudiante percibe de forma pasiva, ¿cierto? Entonces le van diciendo haga esto, paso a paso, ¿no? Por ejemplo, en la escuela le dicen levante las manos,
manos arriba, manos abajo, ¿cierto? Esas son las pautas que le van diciendo. Saque el cuaderno, escriba, ¿cierto? O sea, todo muy, muy mecánico, muy mecánico. Eso pasa en el conductismo y el profesor es el que diseña eso, es decir, que es el que dice qué es lo que se debe hacer. En la tarea, en el constructivismo, el docente, que dice que el docente debe provocar un conflicto cognitivo, ¿cierto? Es decir, el docente tiene que tratar de hacer que el estudiante se entere de que no está sabiendo algo y que por no saberlo, él va a estar afectado por eso, ¿cierto? Entonces, esos son los dos modelos que hay, pero no son los únicos. Dentro de cada uno de estos dos, o sea, en la mitad de estos dos, hay más modelos que pueden ser una mezcla, ¿cierto? Puede haber una mezcla, un modelo que sea, por ejemplo, que tenga 50 y 50, o que tenga 20 y 80, o 80 y 20, o 60 y 40, ¿cierto? Una mezcla de ambos, ¿no? Entonces los modelos son pues bastante complejos y eso es algo que realmente es muy difícil que un docente sea puramente uno de los modelos, ¿no? Y sobre todo un colegio, en un colegio, pues sobre todo un colegio público es muy difícil que se logre eso, ¿no? Hay algunos colegios, ¿cierto?, que son completamente constructivistas, ¿no? Pero son colegios privados, colegios, por ejemplo, con 10 estudiantes nada más, por salón, ¿cierto? Con un montón de recursos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en vez de darle la clase a un niño de ciencias mirando un libro, ¿qué hacen? Pues lo cogen y lo llevan a una manga que tiene el colegio, tiene un gran césped, y entonces le dicen, bueno, saque aquí la lupa, vamos a tomarle, vamos a mirar las diferentes vegetales que hay aquí, ¿cierto? Y eso sería una clase constructivista, ¿cierto? Conductista sería coja el libro y ahí están los diferentes vegetales y listo, apréndaselos, ¿cierto? Entonces es muy difícil que un colegio, como es normal ahora, pues un colegio de salones, de ladrillo y eso, sea constructivista. Es muy, muy difícil, aunque sí puede serlo también, ¿no? Sí puede serlo también puede serlo. Es decir, en los colegios públicos lo que hay es como una mezcla de las dos cosas, ¿no? Pero pues ya sabemos que el constructivista es un modelo mucho más maduro, ¿no? Para personas más maduras, ¿cierto? Porque ahí lo importante es que usted aprenda y se transforme, no que siga pautas o que siga simplemente indicaciones que el profesor le diga, como si usted fuera un perrito de esos de la policía. No sé si has visto esos perritos de la policía donde le van diciendo al perrito, lo van guiando como con un palito, lo van llevando, suba hacia aquí, baja hacia acá, buen chico, lo soban, le dan la manito y le dan una galleta. Pues eso mismo podría pasar en un colegio, ¿no? En el sentido de que el estudiante le dice, haga esto, listo, la galleta es la nota, y ya pues está contento, no, ¿cierto? O sea, es muy infantil en cierta manera el modelo conductista. El constructivista lo que trata es un ser humano libre, ¿no? Que busque la información por su propia cuenta y que sea una persona realmente pensante, no simplemente una persona que pone atención y ya. ¿Cuál es el mejor? Yo digo que todos los modelos tienen sus cosas buenas. Por ejemplo, yo veo que en la primaria se usa mucho el conductismo y es bueno el conductismo en la primaria, ¿no? Sobre todo que los niños aprendan a sentarse, a pararse, a ir al baño, ¿cierto? A no molestar al compañero y cosas así, ¿cierto? Yo creo que en la primaria, sobre todo en los primeros años, es muy importante. Para mí, creo yo, pues es una opinión mía, que el conductismo tiene un papel pues bastante importante, pero ya un estudiante ya de grado pues más avanzado, 10º, 11, pienso yo, que no debería pues regirse por el conductismo, debe regirse más por el constructivismo, ¿no? En el sentido de que busca una más libertad, ¿no? Hay más libertad, pero esa libertad tiene que ir acompañada de qué? De mucha responsabilidad, ¿cierto? Entonces, la realidad es esa, ¿no? Esa es la realidad. Entonces aquí, pues, tomando en cuenta pues ya lo que acabamos de explicar, la actividad es muy sencilla, ¿cierto? Te dice, realice un resumen de la explicación de este tema con sus propias palabras, ya, pues muy sencillo, ¿cierto? Y el segundo punto es donde yo quiero que usted ahí se desplaye, o sea, aquí es donde usted va a sacar su imaginación, no va a estar ahí, pues ninguno de los dos puntos puede ser copiado, obviamente, cada uno se lo va a inventar, dice aquí. Entonces usted en el futuro, imagínese usted en 20 años, ¿cuántos tiene usted? Súmele a esos 20 años. Entonces ahí algunos van a tener 40, otros 35, otros la edad que sea. Y usted ya es una persona importante, porque yo estoy educándolos a ustedes para que sean personas importantes. Yo aquí no estoy educando a nadie para que sea de bajo rango, no, ustedes van a ir arriba, yo los quiero arriba, yo quiero en 20 años, si todavía estoy vivo, verlos de grande, fuerte, o sea, un puesto importante, un empresario, un gerente, eso es lo que yo quiero, ¿no? Una gerente, un alcalde, algo así, una cosa importante. Entonces usted está en el futuro, ¿no? Y en el futuro
Dice aquí, usted ha recibido un nombramiento por parte del gobierno para que plantee cuál será el modelo de colegio que se va a instaurar en el país. Es decir, Colombia llegó un presidente bueno por fin, en 20 años, ojalá sea antes, y dice, vamos a plantear el mejor colegio para que la gente de Colombia se eduque bien, perfectamente, ¿cierto? Entonces usted dice ahí, describa cómo será ese modelo, cómo será ese modelo, cómo será ese modelo de colegio, ¿no? Tenga en cuenta todos los aspectos, ¿cierto? Por ejemplo, cómo son las instalaciones del colegio, o sea, las instalaciones, es decir, cómo es el colegio, el plantel del colegio, cómo es, qué dotación tiene, es decir, qué cosas hay en el colegio para que los estudiantes, pues para que pueda haber un real aprendizaje. ¿Qué materias enseñan a los estudiantes? Es decir, pueden suprimirse algunas materias. Si usted se da cuenta, en Colombia hay unas materias, pero esas materias que no las dan en todas partes. En algunos países los modelos son muy diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, yo hablé con una muchacha de aquí de Bello que se fue a vivir a Estados Unidos y me dijo cómo era allá donde ella estaba. Y era que solamente eran obligatorias 2 materias, siempre, que son inglés, obvio, pues, ¿cierto? Inglés, o sea, aprender a leer, escribir bien el inglés, porque es en Estados Unidos, y matemáticas, pero una matemáticas financiera, ¿cierto? Es decir, no explican casi cosas de álgebra ni nada de eso. Esas 2 materias obligatorias. Y el resto de las materias, todas las otras materias, usted se anota. Es decir, usted en el colegio ponen un tablero, ¿cierto? Y le dicen a usted, escoja la materia que quiere matricularse. Entonces usted escribe las materias en las que se va a matricular y esas materias son las que tiene que ver. Obviamente las tiene que ganar todas, ¿cierto? Pero por lo menos usted las escogió. Entonces, en vez de meterse a clase de artística, usted se puede meter a una clase de pintura, ¿cierto? De pintura. O se puede meter a una clase de música. O se puede meter a una clase de baile. O se puede meter a una clase de escultura, ¿cierto? Entonces no es artística, sino una rama de la artística que a usted le guste. O dibujo técnico. O de pronto diseño por computador, ¿cierto? Dependiendo pues del colegio, los recursos que tenga y todo. En vez de sociales, ¿cierto? No de sociales, sino lo que ves, por ejemplo, historia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces usted se mete y estudia historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? De cada materia usted se va metiendo donde a usted le gusta, ¿cierto? Entonces así usted se matricula y obviamente son todas las materias y todas las materias las tiene que ganar, pero por lo menos usted puede escoger algunas materias que quiere ver, otras que no. No es informática, sino que por ejemplo dice, este es un curso de Word, vamos a hacer un curso de Word, o esto es informática, va a ser Excel, o no, va a ser manejo de PowerPoint, o va a ser manejo de Photoshop, ¿cierto? Digámoslo así, cada materia se descompone en varias materias y esas materias son las que el estudiante puede elegir, ¿cierto? Pasa en Estados Unidos, pues, y eso que no en todo Estados Unidos, sino en algunos estados, porque cada estado de Estados Unidos es independiente y tiene su propio modelo, pues, de educación y todo. Entonces es muy importante eso, ¿cierto? Eso es que usted piense a futuro, ¿cierto? ¿Qué materias se enseñarían en ese colegio? ¿Cuántos grados tendría este colegio? ¿Sí serían hasta 11 o serían menos? ¿O serían más? ¿Cierto? Y cuando usted diga todo eso, tiene que explicar por qué, ¿cierto? Explicar por qué. ¿Cómo los profesores darían las clases? ¿Cierto? Por ejemplo, imagínense cómo sería una clase perfecta. Dice, el profesor llega, saluda, hace esto, después hace esto otro, después esto otro, ¿cierto? ¿Cómo sería? ¿Cuánto duraría esa clase, ¿cierto? Todo esto, ¿cierto? ¿Qué características tendrían los profesores? Más que características, es formaciones y de pronto habilidades, ¿cierto? ¿Qué habilidades tendrían estos docentes? No me voy a colocar, los docentes todos tienen que ser bonitos, no, pues porque eso ya es muy imposible, ¿no? Bueno, quién sabe, de pronto en el futuro ya inventan la pastilla para ser bonito, uno se la toma y se vuelve bonito, pero por el momento no. ¿Cuáles serían las actividades? O sea, las actividades que pondrían, ¿cierto? Esos docentes. O sea, ¿qué tareas pondrían? ¿Cierto? A veces, por ejemplo, yo he visto que muchos estudiantes se quejan de las actividades que ponemos los profesores. Ay, qué presa esta actividad que puso este profesor. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo sería una actividad, una tarea, ¿cierto? Para que el estudiante aprendiera, ¿cierto? Sí, que sea bien hecha, ¿no? ¿Cómo sería, no? De pronto, imagínensela en alguna materia que le guste a usted, ¿cierto? Que sea, pues, que usted piense que listo. Dice aquí, incluya dibujos hechos por usted, ¿cierto? Usted hace un dibujo, puede hacer un esquema, ¿cierto? Un cuadro mostrando el colegio, cómo serían los salones, ¿cierto? Por usted, hecho dibujos por usted a mano, hágalo bonito, ¿cierto? No tiene que ser pues tan perfecto, pero hágalo bien.
Y dice aquí al final, esta es la oportunidad para que usted plantee un colegio perfecto o un colegio que le gustaría a usted y que corrija todo aquello que no le ha gustado de los colegios donde ha estudiado, ¿cierto? Yo sé que todos los estudiantes, todos, no conozco ningún estudiante que no tenga eso. Ha sentido en algún momento que de pronto no le gusta la forma como los profesores, incluido yo mismo, pronto damos las clases o cómo es el colegio, ¿cierto? De cómo es el colegio. Entonces, imagínese usted poder hacer eso, plantearse eso, esa idea de un colegio, pues bien bueno, ¿cierto? Más importante aquí que todo esto, entonces, ¿qué modelo pedagógico tendría? ¿No? ¿Qué modelo pedagógico tendría el colegio? ¿Cierto? Entonces podría consultar un poquitico más sobre los modelos pedagógicos, más de lo que ya le expliqué, qué modelo pedagógico tendría, cómo sería el colegio, ¿cierto? Entonces ahí es una tarea pues que usted tiene que, mejor dicho, sacar su imaginación ahí y pensar de una manera pues muy inteligente todo lo que a usted le gustaría. Creo que con esto queda claro la explicación de lo que hay que hacer. Mucho ánimo.